Bienvenido. Bueno, feliz año, mae. Muchas gracias. Vamos a jugar con... Sí, sorry, o sea, los que me conocen saben que yo paso moviéndome, soy inquieto, entonces siempre ando con jugueticos. No huevo. Eh, Es mi gasto hormiga de Temu ahora. Era, descubrí Temu y ahora compro cualquier cochinada cada rato porque vale 1,000, 2,000 colones y de llegar a casa. ¿Qué ¿Y cuánto gasta? En Temu en total puedo haber gastado en el último año unos 40,000 colones. Siento que es poco. Es poco porque, a ver, tampoco es que soy un animal, al final sí soy asesor financiero, ¿verdad? Entonces, sí lo pienso, pero creo que gastar 40,000 colones en cochinaditas no suma mucho. A ver, y el tema es que Temu no sabemos la calidad que viene, ¿verdad? Entonces, de muchas de las cosas al final se descartan. Ese en particular me llega, ¿verdad? Ese me gusta un montón y es muy cómodo, lo ando en la bolsa y es algo que ando, con lo que ando desestresándome, jugando todo el tiempo, incluso en llamadas con clientes, por lo general estoy haciendo algo con mis manos. No puede ser. Yo ese lo tengo desde que salí de mi primer trabajo. Todavía existe. Yo había ido a la Coca a comprar una vez y había ido y había comprado como una caja, entonces tenía un montón y bueno, los regalábamos y demás, pero sí. Los que nunca he entendido son los que son como una caja. Y que uno les toca como un botón. Bueno, yo tengo hasta unas pistolas ahí que uno hace de todo, pero esos son, creo que son demasiado complejos y a veces, igual que en todo, ¿verdad? Cuando algo es demasiado complejo es como aburrido, pero cuando algo es sencillo, como esto, que es nada más unos imanes, ¿verdad? Los que no los han visto ahí, son unos imanes y eso es facilísimo y es divertido. Paso usándolo casi todo el día, la verdad. Mm. Está interesante. Uy, madre, tengo una idea. ¿Está listo? Dele él. Listo, para los que no saben, estamos jugando 3 por 1,000. Este, Kevin, man, estas son buenas, hay dos buenas, pero no, esta es la que me gusta más. Si el dinero no importara, ¿trabajarías en lo que trabajas? Uy, no. 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 Bueno, sí, no. La vez pasada estaba hablando con un mae y me decía como, porque le estaba contando lo que hago y me decía, mae, lo que entendí de todo lo que me dijo es que a usted le encanta hacer videos. No, nada más. Pero a usted sí le encanta hacer videos. Sí, me encanta hacer videos. Entonces, yo creo que probablemente atendería menos gente, mucho menos gente, y haría más videos. Digamos, me concentraría más en hacer videos. A mí al contrario, a mí no me encanta hacer videos. Hacer videos por O obligación. sea, yo hago videos, a ver, sí me gusta hablar y a veces creo que la cámara se me da bien en muchas ocasiones que tengo que hablar de algunas cosas, pero cuando es todo el proceso de pensar cómo hago para que la gente se enganche, todo lo que hablábamos incluso antes de empezar a grabar, son cosas que a mí me generan, no voy a decir estrés, aburrición en realidad. Aburrición es una palabra. No sé, Aburrimiento. no sé, pero me la inventé. Me aburre un poco esa parte, ¿verdad? Pero siempre se lo he dicho, man, es un mae que le encanta hacer videos y bueno, y bienvenidos a que está en esta era que todo el mundo se trata de videos. Sí, me salvé. Pero en el momento correcto. Mae, si pudieras comprar cualquier cosa en este momento, ¿qué sería? Uf, qué duro. Will, llevo 3 años decidiendo comprar un carro y por una u otra razón, no se ha dado, pero no sería lo que compraría en este momento, lo que compraría sería eh, una vivienda, que es justamente lo que estoy haciendo en este momento, aunque toda la vida he dicho, este, financieramente hablando, Te vas a bailar. es mejor alquilar que comprar y por eso siempre he dicho, no puedo decir, o sea, no puedo decir blanco y negro, pero en este momento una de mis grandes aspiraciones es comprar un lugar a donde vivir, que por lo general la gente dice casa, en mi caso es un apartamento. Entonces, si tuviera más dinero, compraría uno más grande, pero me encanta el que estoy comprando. Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias a Dios es algo que estoy haciendo en la realidad. Que es un tema que jode mucho, digamos. A mí me pasa, hice unos videos en TikTok como contestando algunas preguntas y la gente
como que reacciona mal cuando uno dice que comprar casa tal vez no es la mejor idea, porque lo traemos de muy cultural, ¿verdad? Como de yo me acuerdo que mi papá me decía como, mae, usted tiene que sacar un plan de limbo y empezar a ahorrar desde ya para que se compre su casa propia y no tenga como mucha deuda y no sé qué, yo así como, mae, con costos me alcanza para la comida, ¿cómo va a empezar un plan de limbo, verdad? Pero uno trae mucho esa idea y hace poco lo hablaba con un cliente. El mae me decía como, ¿qué hago? ¿Comprar casa o invertir? Y yo le decía, a mí lo que me da miedo es que hay mucha gente que está tomando como esa decisión si fuera blanco y negro, como que hago una cosa o la otra. Y si uno ve alrededor, tal vez uno tiene como personas cerca que tienen casa propia, pero la gente que yo he visto en mi familia que tiene casa propia, llegó a viejo, digamos, y dice casa propia, no pago el alquiler, que es lo que la gente dice, pero tengo una pensión de 200,000 pesos. Entonces igual dependo financieramente de mis hijos y de mis nietos y de todo el mundo, a pesar de tener casa propia. Y las casas ahora están mucho más caras que antes. Entonces, sí es un tema. Nosotros compramos casa también y siempre le digo a la gente como fue una decisión más emocional que financiera, porque financieramente no hubiera tenido mucho sentido. Pero, pero como que traemos eso muy, muy engranado. En mi opinión es totalmente emocional, ¿verdad? Y el tema es lo que decís, es un tema cultural porque efectivamente los papás de uno y los abuelos le han dicho eso es lo que tiene que hacer, es lo mejor que puede hacer, es el pedacito de tierra, etcétera. El tema es que los tiempos cambian, ¿verdad? Entonces, yo tengo un video que habla de eso y es, hoy por hoy, comprar una casa en promedio requiere 7 salarios base de un año, Ujú. ¿verdad? Entonces, antes eran 3. O sea, se ha vuelto bastante más pesado o más caro comprar una casa, pero más accesible. ¿Qué quiere decir eso? Que los bancos han evolucionado y por lo tanto nos pueden dar mejores facilidades. Eso también quiere decir que lo que antes era una deuda de 10, 20 años, ahora es una deuda de 30. Y hace poco en Estados Unidos se tiró la idea de tirarlo a 50 años. ¿Qué quiere decir eso, mae? Que mi cuota va a ser menor, pero que a la larga voy a terminar pagando más. Entonces, cuando lo vemos sentados en un Excel, no hay manera que uno diga tiene más sentido o tiene sentido financiero lo que estoy haciendo, a menos que en bienes raíces tengamos un precio muy bueno de entrada, Ujú. ¿verdad? Que al final yo siempre le digo a la gente, si ustedes tienen la posibilidad de comprar algún bien inmueble a un precio ridículo, Barato, ¿no? es una, igual que en inversiones en cualquier cosa, si hay una simetría a donde estoy consiguiendo algo barato y tiene un valor muy alto, bienvenido sea, porque voy a ganar plata, sea como sea. La segunda es que la gente siempre tiene este pensamiento de es que nunca va a perder valor, ¿verdad? Y yo le digo a la gente, bueno, ya pasó, 2008 está ahí, in the books, ¿verdad? El 2008 es una crisis inmobiliaria. Entonces efectivamente puede suceder. Y otra cosa que he visto, que creo que la gente no lo considera tanto, es, llegan hoy, van a un proyecto, un condominio, por ejemplo, los condominios se venden muy bien ahora, ven la casa muy bonita, todo es moderno, blanquito, nuevo, ¿verdad? Eso es hoy, dale 10 años, 15 años, 20 años, ya esa casa no se va a ver tan nueva. Nosotros que por el trabajo de mi familia, que yo muchas veces los acompaño a ver casas en bienes raíces, veo lo rápido que se va viendo una casa que no se le da mantenimiento, lo rápido que se va viendo desactualizada. Mae, y eso pasa demasiado con casas y carros, que la gente piensa como, no, no, voy a financiar esta vara y, y puedo pagar la cuota. Mucha gente queda con la cuota hasta el cuello, ¿verdad? Pero no es solo la cuota lo que tengo que pagar. El mantenimiento es un huevazo. Bueno, te cuento una historia, un amigo, obviamente no va a decir el nombre, pero Quiero nombres, a mí no me gustan los chismes a medias. mi amigo era mi amigo era un empleado común y corriente, igual que cualquier otra persona, y tenía un carrito bonito y listo. Resulta que mi amigo empieza a reventar con su negocio y empieza a ganar montos muy altos, estratosféricos, y decide comprarse un carro de más de $200,000. Hijo de pucha. Primera vez que nos sentamos a hablar, mi amigo me dice, madre, no me regañe, yo sé que esto está mal, yo sé. Y yo le dije, eso a un toque. Y hice un cálculo, le dije, esto es lo que usted gana en el año y esto es lo que le costó su carro. Usted genera más plata en el año que lo que le cuesta su carro, casi que el doble. La mayoría de la gente compra un carro de 30,000, 40,000, 50,000, $60,000
pero generan 30,000 en el año. Ujú. O sea, le digo yo, si lo vemos de manera relativa, vos estás mejor que ellos. Y eso es importante entenderlo porque sí, muchas veces andamos en un carro que quizás nos alcanza para la cuota, pero nada más. Y hablando justamente con él me decía, mae, este era mi sueño. Mi sueño era este carro. Y yo respeto mucho los gustos de cada quien, porque por ejemplo, para mí no es un aspiracional tener un carrazo. O sea, me gustan los carros, pero no tanto, ¿verdad? Pero él me decía, yo no sabía lo que era mantener este carro. Sí, claro. Entonces me dice, si yo hubiera ahorrado, que era lo que yo estaba haciendo, ahorrando para comprarme este carro algún día, igual cuando lo comprara no lo habría podido ni andar, porque es tanta la plata que requiere solo mantener las llantas, el mantenimiento, no se usa otras cosas en particular que son más finas. Él me decía, "Man, no me daría". ¿Verdad? Yo creo que la gente pierde un poquito de visibilidad de eso. El otro día hablaba con otro amigo que también, una casa muy grande, muy pomposa, muy interesante. Y yo le decía, mae, mi mamá tiene una casa grande. Es carísimo mantener una casa grande, ¿verdad? Tenés que estar pendiente de la pintura, del techo, de las canoas, del jardín, de un montón de cosas que consumen dinero y ni siquiera estoy hablando de impuestos y demás, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ser un poco conscientes con las cosas que hacemos. Cuando alquilamos, que es volviendo al tema inicial, nos ahorramos todo eso, ¿verdad? Y lo que siempre dice la gente es que le estás regalando plata al dueño. Y luego digo a la gente, bueno, pues Dios guarde vaya a un restaurante porque le está regalando plata al chef. O sea, no, o sea, no funciona así, ¿verdad? Sí, nada que ver. Pero vamos a ver como en términos como generales. Si alguien quiere comprar casa, ¿cuál es como el primer consejo que usted le da? Em, por lo general les voy a decir que lo hagan con deuda, Ujú. ¿verdad? Que se apalanquen, porque si no, o sea, una casa por barata van a ser $100,000 en Costa Rica, ¿verdad? Baratísimo. Baratísima. Entonces, estamos pensando que en promedio el patrimonio de la gente, si llegan a tener esos 100,000 líquidos, va a tener un golpe muy fuerte. Patrimonio es para la gente que nos está viendo. Patrimonio son todos sus activos, tanto líquidos como no líquidos, o sea, todo aquello que literalmente tengo a mi nombre Ujú. y bueno, ojalá que me generen plata, ¿verdad? Pero por lo general la casa no me genera plata. Pero si yo tengo todo ese patrimonio y me vuelo un pedazo muy importante de un solo, para mí puede ser una crisis ahí, un poco de liquidez, ¿verdad? Porque siempre tenemos que acordarnos que somos mortales, somos humanos, somos de la muerte y hay emergencias. Se puso ya morbido el asunto. No, pero, o sea, yo siempre le digo a la gente, tienen que, Planear para el peor escenario. sí, yo lo hablo mucho a mí me encanta el fútbol, ¿verdad? Entonces yo siempre lo hablo desde el punto de vista futbolístico. Un equipo se arma de atrás para adelante. Lo primero que tenemos que hacer siempre es la parte defensiva. Ujú. Ahora, obviamente, si estás muy viejo, muy joven, etcétera, pues, todo varía, ¿verdad? Vos y yo sabemos que esto no es blanco y negro, pero tenemos que pensar para eso. Esa es la primera. La segunda es que al apalancarme, todavía tengo, digamos, si tengo este patrimonio, puedo utilizar ese patrimonio y utilizarlo también para otras cosas. Puede ser para desarrollar un negocio, para inversiones, para lo que yo quiera, pero tengo que hacerlo. Ahora, si les digo, yo me fijo mucho en el flujo de caja de la persona. Entonces, si quiero que den una prima que les permita tener una mensualidad saludable, Ujú. ¿verdad? Entonces, en mi caso, el banco por lo general te va a pedir un 20%, en algunos casos 10%, en algunos casos 0%. Claro, digamos, ayer hablaba con mi mamá y mi mamá me decía, uy, Carlitos, hubiera pedido más al banco. No, como para qué, ¿Para qué? o sea, para pagarle más intereses. Ya de por sí no quiero pedirle al banco. Exactamente, entonces yo sí doy más del 20%, eso sí, Mm. trato de mantener una cuota relativamente baja. Por ahí hay un libro que dice que si usted necesita hacer un Excel para algo no le alcanza. Em, Qué regla más extraña. creo que, a ver, es una exageración, Sí, como ¿verdad? que el sentido que tiene sentido, pero
como que la regla me parece, no porque yo hago demasiados Exceles Yo para todo. también, obviamente, pasamos en eso todo el día, tenemos que hacer Exceles. Entonces, obvio, yo digo, suave, 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 Carlos, a ver, yo le hago a mis clientes Exceles para esto y yo no lo voy a hacer para mí, no, lo voy a hacer. Sí. Entonces lo hice y mi conclusión es esa, es cuánto es una cuota que me mantiene saludable, que me mantengo tranquilo, que siento que mi fondo de emergencia también puede respaldar durante un periodo prolongado, incluso después del seguro de desempleo, y que yo me sienta bien y que incluso en algún momento yo le pueda hacer aportes extraordinarios. Ujú. ¿Para qué? Para disminuir el plazo, disminuir la cantidad total que voy a pagar. Yo creo que eso es lo de los aportes extra. A mí lo de la prima siempre me parece como vital. Y lo que me gusta hacer es calcular para el peor escenario. Entonces, digamos, cuando íbamos a comprar la casa, era como un Excel, el presupuesto normal, presupuesto con el préstamo, y luego el cálculo como si Kevin se queda sin trabajo y si yo se queda sin trabajo. Entonces, digamos, como si salimos, En mi caso soy yo solo, así que salado, se jodió. Si me quedo sin trabajo, vendo el apartamento. pero ese es como el peor escenario posible, digamos, que uno se puede imaginar. Ahora, y siempre me gusta decirle esto a la gente porque yo pasé por ahí, cuando uno es empleado, cuando uno es asalariado, la gente piensa el peor escenario posible es quedarme sin trabajo. Ahorita es uno de los peores escenarios porque el tema en el mercado laboral está fuerte, pero una incapacidad es peor, porque una incapacidad no me es para el seguro de saldo deudor y tengo menos ingresos, entonces tengo que tener mucho cuidado, pero como en ese cálculo de comprar la casa, de si comprar la casa o no, creo que cambia mucho cuando uno, en lugar de pensar en la cuota, uno piensa en la cuota más el abono o la amortización. Entonces ya ahí uno empieza a definir como, ok, por encima de la cuota tiene que quedarme espacio. De fijo tiene que sobrarme espacio para algo, porque si ya con la cuota quedó tallado para las salidas a comer y para el ahorrito que estoy haciendo para el viaje y todo, que eso también es otra, que la gente muy pocas veces ahorra para cosas que son ahorros, ¿verdad? Si yo empiezo a pensar ya en la cuota más el abono, entonces me estoy asegurando de que tengo como cierto espacio para respirar en el peor de los casos. Ojo, que importante eso que decís, mae, porque el ahorro, ¿verdad? Yo tengo algo que le digo mucho a mis clientes. Todo el mundo dice el ahorro tiene que tener un propósito, el ahorro. Yo entiendo la intencionalidad del ahorro, eso está bien. Pero en muchas ocasiones en economías como la nuestra tenemos que ahorrar por ahorrar y se trata de un hábito. Ujú. Cuando yo tengo el hábito del ahorro, te lo pongo por ejemplo en mi caso, yo ahorro más de lo que es saludable. O sea, y alguien me podría decir, ma, pero ¿por qué no lo estás invirtiendo? Bueno, porque el ahorro me hace 100% de liquidez. Ujú. Entonces la gente me dice, bueno, pero puedes invertirlo en acciones, en etcétera, y venderlas cuando lo necesites. Sí, no, porque si ese día resulta que invaden un país y el mercado se cae y yo lo necesitaba, realicé mi pérdida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el ahorro, por ahorro, en mi opinión, debe ser 100% líquido y debe estar lo más tranquilo, digámoslo de una manera posible. ¿Qué sucede? Que cuando yo asumo una deuda, para mí es muy sencillo entender que tengo holgura porque estoy ahorrando más de lo que necesito, Ujú. ¿verdad? Entonces, quizás no es tanto la profundidad del ahorro como tal, sino el hábito de aprender a distribuir mi ingreso de tal manera que yo lleve una vida tranquila, que la mayoría de la gente ese es el problema, es verdad, es como, imagínate que yo me pongo una faja y estoy usando el último huequito de la faja, si me como unos 3 doritos de más, 3 doritos después, ya no voy a tener espacio en la faja, ¿verdad? Entonces, pues, yo quiero una faja que le aguanten tres huequitos. Que también es la razón por la que siento yo, hace poco me preguntaron como, man, ¿usted cree que es por la falta de educación financiera en Costa Rica que todo el mundo gasta el aguinaldo desde noviembre? Tengo mi opinión controversial. ¿Cuáles? Cuéntame. Yo creo que la educación financiera, digamos que el hecho de que en Costa Rica haya educación financiera nula en la escuela y el colegio no cambia absolutamente nada en la vida de la mayoría de personas. Estoy de acuerdo. Y la razón es por la razón que tengo yo es porque cuando uno puede ver finanzas en la escuela y el colegio es meramente teórico. Y la plata solo funciona, digamos, el aprendizaje con dinero solo funciona cuando uno puede ponerlo en práctica. Eso es lo que pienso yo. Ahora, mi opinión sobre esto es que no es por falta de educación financiera, es porque la mayoría de ticos pasa todo el año tallado.
Y el aguinaldo es como el único respiro, el aguinaldo y los ahorros de la asociación son como el único respiro que la gente puede ver venir así como decir como, hey, tal mes recibo los dividendos o en tal mes recibo el aguinaldo y por eso es que la gente lo gasta antes de tiempo. Es como un poco de desesperación. Ok, pero yo te podría decir que la gente pasa tallada todo el año por falta de educación financiera. Sí, pero yo creo, digamos, sí, O sea, no, entiendo el punto. sí es falta de educación financiera ya en un momento donde sí puedo aplicarla. Adulto. Ajá, Exacto. adulto. Sí, estamos de acuerdo. Pero la educación financiera que se necesita para no vivir tallado no es la educación financiera, digamos, de sentarme a abrir un Excel y explicar como el debe y el haber y todo este montón de varas contables y todo. Nada más es decir como, ok, yo gano tanto, no tengo que gastar exactamente ese mismo monto, tengo que gastar un poco menos. Yo siempre le cuento esto a toda la gente, ¿verdad? Yo tuve la bendición, yo nunca fui bueno en matemáticas en el cole, fui malísimo. Sí. Así que yo puedo ser una de esas personas que dice, si hubiera tenido educación financiera en el cole, no habría sucedido absolutamente nada. Porque lo que sucedió fue que yo empecé a trabajar en una agencia de publicidad, no sentí que fue el fit correcto, me fui a un banco, ya la gente sabe mi historia, y en el banco dichosamente me fue muy bien. Al entrar al banco, el banco a mí me dio un bono importante para mis 20 años. O sea, no porque cumplí 20 años, sino porque era justamente cuando yo tenía 20 años, que fueron $10,000. Bueno, sí, estamos hablando de 1970 y tiempo, ¿verdad? No, eso fue, ¿qué fue? ¿2008? No, mentira, yo guardo, 2008 no le daban un bono a nadie, como 2010, 11, no sé, pero fue en esa época, y me dieron este bono, y yo agarré y me fui para Orlando a pasear, llevé a mi mamá, La vieja confiable. luego me fui no sé, me iba de fiestas, yo salía mucho a bares y me encantaba, entonces salía, invitaba a todo. Y me quedaba una platilla ahí para una prima, para un carro. Y entonces me llama mi jefe un día, ¿verdad? Que es mi gran mentor, y me dice, Carlos, vení un segundo, te dieron un muy buen bono. Esto fue ya unos 2, 3 meses después. ¿Qué ha pasado? Bueno, Eduardo, me fui para Orlando, he salido con mis amigos y ahora tengo un carro nuevo. Me dice, o sea, te dimos $10,000 y ahora debes plata. Qué buen resumen. Me dice, man, no lo puedo creer. Y para mí fue un mazazo a la cabeza y me dijo, man, mira, cuando llegue tu dinero, vas a apartar una parte para ahorros, vas a apartar una parte para invertirla, vas a apartar una parte para todos tus gastos fijos, que estás muy joven, vivís con tu mamá, así que deberían ser mínimos, Sí, claro. y lo que te sobra, te lo gastas hasta el último centavo, que es algo que yo le digo mucho a la gente, porque a mí me cuesta mucho hacerlo, que es disfrutar Sin del culpa. dinero, ¿verdad? Sin culpa. Y eso lo hemos hablado vos y yo infinidad de veces, que por ejemplo yo voy de viaje y voy en una temblorina, en vez de ir feliz, voy pensando, pucha, ok, y no me malinterpreten, gracias a Dios no me va mal, ¿verdad? Pero esta es mi realidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos jóvenes deberíamos ahorrar menos, ¿sí? Invertir más. Y conforme vamos creciendo, puede que eso se vaya invirtiendo o balanceando en el camino. Pero yo creo que la gente no tiene un mentor que le diga, Carlos, usted es un idiota, le dieron plata y ahora terminó debiendo, ¿verdad? Yo tuve esa facilidad, porque esa es otra cosa. El otro día me decía un cliente, es que em, mi pareja trabaja en finanzas, pero igual es un desorden. Y yo le decía, mae, mucho, hay médicos que fuman un montón. O sea, casa de herrero, cuchillo de palo, está bien, ¿verdad? Porque el tema es que las finanzas son complejas. El experto financiero en cierres contables no es experto financiero en mercados financieros y no necesariamente es experto en finanzas personales, sino es experto en un montón de cosas. Entonces, mi punto de vista controversial es que es un tema que jugamos contra muchos mensajes, ¿verdad? Cuando vos empezás a trabajar, yo empecé a trabajar en la agencia de publicidad y a mí me llamó inmediatamente un banco con el cual después trabajé. O sea, tenía 2 meses, 3 meses, tenía 18 años y me llamaron a ofrecerme una tarjeta de crédito. Yo no entendía cómo funcionaban las tarjetas de crédito porque les recuerdo era pésimo en matemáticas, ¿verdad? Y era pésimo en todo lo que tuviera que ver con eso y tenía 18 años. Me ofrecieron una tarjeta de crédito y yo fui y gasté y pensé que el dinero era gratis.
El otro día vi un post que decía, un tweet, no sé si era broma, me imagino que sí. Decía, vean qué maravilla, gasté $30,000 en mis vacaciones y el banco solo quiere que le pague 200 como pago mínimo, ¿verdad? O sea, es como life hack. Pues no, ¿verdad? Entonces, tenemos un montón de mensajes que nos bombardean. Salimos en el carro y lo que vemos es gastañas, pues viene Bad Bunny, viene el otro, viaje aquí, vaya al Super Bowl, vaya al Mundial, gaste, 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 gaste. Nos metemos en el celular, lo que vemos es que mi amigo anda en Europa y el otro anda en Tokio y el otro anda estrenando carro, porque ahora los carros le hacen toda la vara de que le ponen el lazo y todo, Subir ¿verdad? las fotos. Todo está en redes sociales ahora Mm. y siempre va a ser cosas aspiracionales. Entonces, es muy fácil para la gente, especialmente si están en su juventud, meterse y decir, esto es lo que quiero yo. Y no desarrollas un hábito, porque seamos honestos, el hábito que yo le pido a mis clientes de traten de ahorrar el 10% todos los meses, pero que lo hagan manualmente, no que lo tengan solo porque tenga un Vaca Ahorros o un Promérica Ahorros o un BN Ahorros o lo que sea, sino que usted lo haga manualmente para desarrollar ese hábito, Ujú. es aburridísimo. Sí, ahorrar es de las peores cosas que puede hacer. Y si vos estás empezando y te ganas, no sé, digamos un salario de X 500,000 colones y lo que ahorro son 50,000 al mes, al final del año lo que voy a tener son 600,000 colones, Ujú. ¿verdad? No suena demasiado, No, pero es mejor que nada. pero es mejor que nada. Y estadísticamente, y según varios estudios, la gente que tiene $1,000 en su cuenta siente como un milestone, Claro. donde se sienten mucho mejor. Y es motivación para seguir haciéndolo. Yo hace poco estaba leyendo el libro de este nuevo de Morgan Housel, el mae que escribió La psicología del bueno. Mae, me gustó mucho. Y una de las varas que decía que yo creo que es como el takeaway que tengo del libro, digamos, la lección principal, es que el mae dice que no ha conocido una persona que logre hacer como una cantidad importante de dinero, digamos, que logre construir una cantidad importante de dinero, que no sea una persona que tiene libertad de pensamiento. Y yo decía como, ok, la idea está interesante. Lo que se refiere al MAE es que para uno poder hacer plata, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Como poder ahorrar, yo necesito saber o necesito entender que yo no voy a llevar el mismo camino que todo el mundo. Entonces, digamos, como el MAE decía, hay gente que, digamos, la gente que tiene plata y que construye plata gasta como millonarios en unas cosas y gastan como si no tuvieran ni un 5 en otras. Digamos, no hay punto medio ahí. Uno tiene que ser así, pero siempre hay gente que gasta no en las cosas que todo el mundo quiere gastar. Entonces, todo el mundo quiere comprar carro nuevo o todo el mundo quiere andar estrenando carro o lo que sea. El mae decía Ramit Sedi, el mae maneja el carro, es vara porque el mae ni maneja, vivo siempre lo anda en limusina. Pero el carro que tiene es un Honda Accord del 92, una hora así. Pero el mae lo que gasta en plata es una vulgaridad, en ropa es una vulgaridad. Entonces el mae decía, ese es como el ejemplo perfecto. Todo el mundo diría como, no, usted tiene que comprar el carro nuevo, usted debería andar en el carro. No, el mae no le importa A absolutamente mí me nada. encanta esa frase de Ramit Sethi de gaste extravagantemente en lo que le gusta y sea, ¿cómo se llama? Avaro, corte. Yo digo codo, ¿verdad? Entonces, sea codo en lo que no, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo a la gente, a mí me encanta la esquina de Buenos Aires. Wow, como usted lo sabe, En la esquina. la esquina de Buenos Aires no es un restaurante barato. Y yo probablemente estoy ahí, no sé, varias veces en el mes. Conozco a los meseros, conozco al que lo recibe a uno, etcétera. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta a mí. Mm. Y yo tengo que tener tranquilidad y crean, esto es un brete de años de no sentirme culpable, ¿verdad? Yo siempre decía o sea, en el pasado yo lo que decía era, yo quiero llegar a un restaurante y no fijarme en el precio para tomar la decisión, ¿verdad? Mae, esa fue una de las veces como que más feliz, más, digamos, como uno de los momentos que yo recuerdo al día de hoy. Yo digo como, algo cambió en mi vida en ese momento. La primera vez que me puedo sentar en un restaurante y decir como, hoy puedo pedir lo que yo quiera. Escojo. No, no, nada más, y lo recuerdo porque lo hablaba con alguien sobre Warren Buffett y lo hablaba con mi hermana.
porque estábamos vacilando un día y llega mi hermana y me dice que es una regla que yo tengo como con respecto a la generosidad. Yo digo que estoy viendo una canción de Post Malone, que cuando todo el mundo sabe que la cena es gratis, todo el mundo puede ir. Entonces llega mi hermana y me dice como, hey, nos dice a mí ellos como, hey, los quiero invitar a comer, llegó, no sé, era para el almuerzo, quiero invitarlos a comer, ¿a dónde quieren ir? Y yo nada más volví a ver a Joss y me dio risa y Joss dijo como, estoy antojada de McDonald's. Fue lo único que yo. Y yo como, sí, ma, yo quiero una triple con bacon, quiero una triple. Y yo se quedó como, se nos quedó viendo y así como, así sabe uno como que alguien puede comer como lo que quiera porque nada más pide realmente lo que quiere comer. Y es algo que ve uno mucho como en temas de generosidad, que hay gente que se abusa un poco. Entonces, volviendo como al tema, Warren Buffett, el mae es adicto a comer McDonald's, el mae es adicto a las hamburguesas. Y me da mucha risa porque el mae podría comprarse cualquier cosa. En no le cuadra un par de quesos, más. O sea, a mí que nadie me puede ser la persona más fit del mundo, mae, pero a ver, que una queso. Pero el mae se puede comprar cualquier cosa de cualquier restaurante. El mae puede comprar el restaurante completo y todo si quiere, pero el mae lo que quiere es McDonald's. Entonces, como también tener ese cambio de mentalidad de decir como, ok, tener la plata o poder gastar sin culpa, no es solo como que voy a pasar, porque la esquina es como el ejemplo vacilón, porque es un restaurante caro, sí, pero es el restaurante que a usted le gusta. Todo bien, no tiene que ser un restaurante caro, pero uno tener como la posibilidad de escoger, le abre las puertas a decir como, ¿qué es lo que quiero hoy? Si quiero McDonald's, pido McDonald's y ya, y no es una decisión, que es el punto que quiero ir, no es una decisión por plata. El tema eso es algo que dice mucho mi mamá, es criterio propio, ¿verdad? Y es difícil porque efectivamente desde pequeños tenemos esto que en inglés se le llama peer pressure, a donde yo hago cosas porque la manada hace eso. Ujú. Mira, por ejemplo, a mí me invitaron una vez cuando estaba recién empezando a ¿cómo se llama? Emprender, y ya se me estaban acabando los fondos, em, y me invitan a un restaurante carísimo allá en Sabana, que a mí no me gusta. Pero nombres, quieren nombres. No fue una amiga, buena amiga, y resulta que yo voy y yo antes de ir comí algo, porque yo dije, es demasiado caro, no voy a poder pagar. Y entonces cuando llegué me senté, me pedí un cóctel para toda la noche, que cóctel de 5 rojos, entonces dije, pucha, bueno, ya iba suficiente. El que estaba a la par mía se pidió un lomito y yo le dije, "Ma, yo no pediría eso porque son 2 pedacitos así pequeñitos y cuesta un ojo de la cara. Pero bueno, puede ser polada mía, está bien, no importa, pero ¿qué sucede? Que terminamos ahí y ¿qué hice yo? Me fui a Mac y me compré 2 quesos porque así me alcanzaba y me fui para la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que ser un tema de criterio propio, es qué me gusta a mí. El otro día hablaba con un amigo en el gimnasio y él me decía, "Ma, es que yo quiero el nuevo carro del que tengo. El carro de él está bastante nuevo". Y yo le decía, bueno, mi carro tiene 10 años y yo lo quiero cambiar, pero no es mi prioridad. Entonces, ¿por qué me he atrasado en la venta y compra de un carro nuevo? O sea, ¿por qué la venta de mi carro y una compra de un carro nuevo? Porque realmente no es mi prioridad. Y yo lo pienso de esta manera. Yo paso el grueso de mi día en mi casa y cuando no, hago muchas cosas caminando, hago muchas cosas a pie. Entonces, realmente yo no disfruto tanto del carro como otra gente, diferente a un amigo que es este odontólogo y se anda moviendo en clínicas alrededor del país y tiene que andar mucho en el carro. Entonces él me dice, "Ma, para mí el carro es importantísimo, tengo problemas de Es espalda, la de débil, herramienta. entonces ma, tengo que andar en un carro súper cómodo". Entonces, claro, él se gasta buena parte de su dinero en carros, pero yo lo entiendo, lo que pasa es que yo no soy odontólogo Ujú. y yo no lo necesito, y no es solo no lo necesito, me importa poco, ¿verdad? Y cómo lo afectan a uno también las señales de otra gente. Ahora nosotros venimos de comprar el carro y estaba hablando con un amigo y le decía como, mae, yo siento que finalmente mi familia está orgulloso de mí. Y obviamente lo iba vacilando, pero ha sido una reacción muy rara y todo el tiempo estoy, digamos, la gente que ve el carro se emociona y todo, pero todo el tiempo estoy tratando de pensar como,
esto no puede ser algo que se me va a la cabeza, digamos, como no comprar el carro, la reacción de la gente, porque ahí es donde, donde uno muchas veces se pierde, porque llega uno con el teléfono nuevo y todo el mundo, uy, man, tiene el iPhone, o va uno de viaje y la gente, uy, este man sí tiene plata, y poco a poco eso se le va yendo uno a la cabeza, de uno a la cabeza, y ya luego uno dice como, ay, man, este año tengo que viajar, ¿y Ok, por qué tengo que viajar? pero es lógico, si yo te pregunto ahorita cuánto tenés en la cuenta, no me vas a decir, mucho menos aquí enfrente de todo el mundo, pero el carro la gente lo ve. Exacto, Entonces es una representación de éxito al final del día, ¿verdad? sí, pero es como esa percepción que tiene la gente sobre uno, digamos, la imagen que la gente se crea sobre uno también ejerce presión en uno si uno lo deja como libre. Entonces, por ejemplo, esta hora de los viajes pasa mucho. La gente asume que vos tenés plata porque estás viajando. Vos y yo sabemos que eso no es así. Digamos, la cantidad de gente que uno atiende con deudas en las tarjetas por irse en un viaje es astronómica. Pero cuando uno sube las fotos del viaje, que es normal, es bonito hacerlo y todo, la gente empieza a asumir y luego lo va a decir, ah, man, usted siempre anda de viaje y no sé qué. Y ya llega este año, de hecho me pasó este año que le dije yo, es como, ok, hagamos un par de viajes ahí como normalitos y nos concentramos en esta y esta meta y ya. Y yo me digo, ok, de bueno. Eh, uno, si lo deja, si uno deja que esos comentarios de la gente lo consuman, uno dice, madre, pero es que ¿cómo no voy a ir de viaje a Miami este año? ¿Cómo no voy a salir de viaje este año? ¿Qué va a pensar la gente? Lo que sea. Y eso uno diría que estupidez, pero hay gente que tiene lo que decía tu mamá, digamos, como este pensamiento libre o tiene su propia opinión y sabe que va en su propio camino, y hay gente que nada más no. Y vive ese momento de, uy, es que compré el carro y a todo el mundo lo emocionó que yo compré carro y me dijeron que, Es como una droga. exacto, es como es la droga de la aceptación. Entonces ahora quiero comprar otro carro porque quiero volver a revivir ese momento de donde todo el mundo me decía, mae, qué carga, tiene carro nuevo y está chusísimo y todo. Y eso me dura 10, 15 días. El carro no dura nuevo un año. Sí, o sea, yo creo la emoción de un carro, no sé, cuando yo compré mi carro, yo quería mi carro tanto, era como mi sueño porque eh, era algo que yo quería, ¿verdad? O sea, para mí era como, lo logré, Ujú. ¿verdad? Fue un momento importante para mí, el carro que tengo hoy. em, y yo me acuerdo montarme en el carro, manejarlo, y entonces, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a ir a almorzar para celebrar que me había comprado el carro, ¿verdad? Entonces, A la esquina de Buenos Aires. no, en ese entonces no, pero imagínate, para almorzar en el restaurante tengo que bajarme del carro. Ujú. Entonces, y el carro está parqueado en un parqueo. Entonces no lo puedo ni siquiera ver. Entonces, yo siempre me acuerdo que fue como un sentimiento muy contradictorio porque yo decía, ok, estamos celebrando eso, pero ni siquiera lo puedo ver, no lo puedo, o sea, no sé si me explico en el sentido de que yo siento que muchas de estas emociones son short-lived. O sea, me volé 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 dólares en un carro y la emoción me tardó o me duró horas, minutos, quizás días, al rato, semanas. Entonces, cuando hago ese gasto, pienso yo, tiene que ser algo que yo diga, ok, porque eso es otra cosa, el carro no es una inversión, que la gente dice, una pobre inversión, no, es un gasto. Ujú. Me encanta. Yo tengo amigos que son locos por los carros. Dele, mae, vuélvase loco. Gaste extravagantemente en eso porque a usted le encanta. Por Ujú. eso son las hamburguesas de Warren Buffett para ellos. Hamburguesas muy caras, pero hamburguesas al fin, ¿verdad? Pero si usted es un mae que, mae, yo puedo andar en cualquier cosa, ¿para qué te vas a comprar el carro ultra caro para impresionar a los demás? Ujú. O la otra es, ¿para qué te vas a comprar el carro ultra caro para impresionar a los demás y tras de eso tener que cambiarlo pronto? Mae, hace un tiempo escuché como alguien decir esto y siempre me quedó grabado y decía, cuando me va a comprar algo, lo que pienso ahora es como, yo quiero esto o quiero que la gente sepa que tengo esto. Y yo dije como, mae, que es muy interesante porque muchas veces me pasó, tenía el iPhone 14 Pro. Fue la vara más frustrante, fue el primer año de mi vida que yo dije como, mae, este año puedo comprar el iPhone el día que lo anuncien. Tenía ya el plan de cambiarlo y todo.
y sale Apple y anuncia la vara y dice, y solo tiene SIM electrónico. Y yo dije, "Mae, me jodieron, aquí no hay SIM electrónico en Costa Rica, no sé qué". Entonces pasé como un mes esperando a que Claro, Colby o quien fuera sacara SIM electrónico y como que sentí que me robaron ese momento como de victoria, de decir como, mae, yo pude ser la persona que compró el iPhone en el momento que salió. Lo compré un mes después. Diferencia no hace en absoluto, digamos, tenía el iPhone nuevo, quería el iPhone nuevo, pero yo quería ser la persona que tenía el iPhone nuevo el día que salió. Pero es algo que te encanta. Sí es algo que me encanta, pero también tenía como la motivación de, "Mae, voy a ser esta persona, voy a ser la persona en día uno". Y luego salió el iPhone 15, que es el que tengo ahorita, de hecho, y yo necesitaba cambiar de iPhone y no sé qué, entonces dije, ok, día uno, de una vez, le damos. Y cuando llegó, yo recuerdo que llegó, lo abrí de la caja y todo, lo encendí, pasé las varas y yo dije, no puedo creer que acabo de gastar como 1,000 y resto de dólares en esta vara. Todo porque en todo el rato yo estaba pensando como, ahora soy la persona, no solo que compró el iPhone en día uno, sino que cambió el iPhone año con año, digamos, como me convertí en lo que yo quería hacer. Siempre quise poder ser esa persona. Y pero bien ahora. Vamos a ver, o sea, siempre es difícil separar, me voy a comprar eso porque yo lo quiero o por la reacción de los demás, siempre quiero que me vean. Siempre es difícil eso, ¿verdad? Yo creo que es imposible separarlo al 100%, Ah, no. porque somos seres sociales, o sea, siempre vas a tener un grado de intertwining dentro de los dos, o sea, Está en la naturaleza. están en nuestra naturaleza, entonces siempre vamos a tener esa parte, lo que pasa es que creo que no podemos permitir que esta que es, lo estoy haciendo solo para que me los vean, para que me vean, tome el control, ¿verdad? Siempre tenemos que tener ese balance de alguna manera porque no lo podemos eliminar por completo. Por ejemplo, siempre que andamos con otro amigo que no va a mencionar, hablamos de relojes, ¿verdad? Por ejemplo, sí, a mí me encanta el Rolex, yo quiero un Rolex. Acabo de tirar un video que dice que no tengo un Rolex, ¿verdad? Pero yo quiero un Rolex. Pero, ¿qué es toda la ciencia de la gente que compra Rolex? Supuestamente, más allá de la gente que dice que va a apreciar en valor y todo, no, es contar una historia. Ujú. Y entonces, literalmente estás diciendo, te vas a comprar un reloj carísimo para contar una historia. O sea, los demás tienen que estar ahí. No podemos separarlo, no podemos Ujú. segregarlo. Entonces, ciertamente sí hay un componente sí me interesa un poco lo que diga la gente. Y Siempre va a pasar. son pocas las personas que pueden decir, realmente no me interesa del todo, ¿verdad? Yo creo que aún si lo dijeran, es un poco mentira, pero es eso, digamos, yo siempre tengo que estarme recordando como, ok, tengo que hacer esto como tengo que tener la motivación correcta mientras estoy haciendo esto. Es como un recordatorio para mí. Siento que así es como lo tengo que llevar. Pero, mae, hablemos de tipo de cambio. Muy bien, ya sabía que venía. Te va a ser así como de inicio y resumido y sencillo, predicciones del año. A ver, Porque a mí me dijo una, pero no sé si la puedo. no, lo voy a decir, lo voy a decir, pero yo nunca digo para fin de año, ¿verdad? Porque fin de año falta demasiado tiempo. De hecho, ayer una amiga me escribió, muy gata en temas de mercados financieros, y me dice, Charlie, ¿cuáles son tus predicciones para fin de año? Le digo, no tengo idea. Lo que sí puedo pensar es que de aquí a marzo vamos a ver un tipo de cambio, 4.70, puede que 4.50 incluso, en mi opinión. La razón de eso es, para los que no saben, en Costa Rica anteriormente había un piso que era 500 para mercado profesional. Eso quiere decir que el mercado profesional llegaba a 500 y las ventanillas de los bancos me compraban por debajo de eso. Ese límite dejó de existir hace muchos años, pero el tipo de cambio empezó a devaluar, o sea, empezó a subir. Entonces ya íbamos por 530, 50, 60, 600, en algún momento casi 700, que fue un espejismo, ¿verdad? La gente cree es que el tipo de cambio, no, o sea, no debió haber llegado a 600, fue una situación del momento. Y cuando empieza a caer, todos, incluido yo, teníamos algún grado de tranquilidad de que decíamos, bueno, es que si llega a 500 ahí se queda, porque es
como venimos estructurados de años de todo eso. El tipo de cambio el año pasado pasa debajo de 500 unos 3, 4 días y estuvo por encima de 500 días un par de días, 2, 3 días, pero cuando llega diciembre empieza a caer por debajo de 500 y llegó a estar por debajo, en el rubro de 488 por ahí. Ahorita mismo está en 496. O sea, ya todo diciembre el promedio ponderado del tipo de cambio fue por debajo de 500. Ahorita estamos en 496, lo que quiere decir que este enero ya estamos también en un promedio por debajo de 500. No hemos llegado a la primera quincena de enero y ya estamos en 496. Esperemos la primera quincena, que es la semana entrante. Probablemente caigamos 5 colones, que es lo que hemos visto. Luego rebotamos un par de colones y luego caemos otros 2, 3 colones de vuelta. Eso nos deja en 490 a fin de mes. Viene febrero. Febrero es un mes atípico porque es muy corto. Entonces las quincenas son muy pegadas. Entonces, típicamente, enero y febrero vemos una disminución en el tipo de cambio. Así que presupuestamos una caída un poquito ahí. Pero luego viene marzo. Y ahí es donde viene lo feo para los que ganamos en dólares. Porque en marzo se pagan impuestos. Entonces, todas esas empresas transnacionales tienen que ir y cambiar un monto extraordinario de dólares a colones que inundan el mercado. En los últimos años, en marzo, el tipo de cambio ha llegado a caer más de 10 colones. Entonces, puedo estar equivocado. Ojalá Dios quiera que Dios esté equivocado. Pero mi opinión es que el tipo de cambio para marzo debería andar por ahí en el rubro de 470, 480. Creo que es un safe bet. Qué duro. Y, ok, ¿cómo se prepara uno para eso si gana en dólares? Ahorrando, ahorrando, siendo frugal en muchas cosas, ¿verdad? Tengo unos clientes que les da mucha risa cuando yo digo la palabra frugal, pero sí, frugal, teniendo una estabilidad financiera al final del día, siendo ordenados, ¿verdad? Lo que decíamos al inicio, no estar viviendo al límite en todo. Típicamente, si gano en dólares, voy a tener deudas en dólares, debería tener deudas en dólares, porque tiene todo el sentido del mundo. Número uno, porque gano en dólares y por lo tanto elimino el riesgo cambiario. Y número dos, porque la tasa de interés va a ser más baja, ¿verdad? O sea, es casi siempre así. Entonces, mantener mis deudas en dólares y listo, y hacer, o sea, el tema es no puedo hacer mi presupuesto. Yo siempre le digo a la gente, haga un presupuesto que sume cero. Por ese presupuesto que suma cero quiere decir ahorros, inversiones, etcétera. No eso es que gasté todo. Ajá. Entonces, ese presupuesto suma cero, tiene que tener esa contemplación de ahorros, ¿verdad? Pero si yo estoy sin ahorrar, sin invertir, sin nada, pues puede que sea un poco complejo los siguientes meses. Ok, esta está buena. Dice, ¿y cómo afecta iniciar la compra de una casa o carro en dólares cuando el tipo de cambio está bajo? Bueno, depende de cómo ganen, ¿verdad? Si ganan en dólares o en colones. Cuando yo ganaba en colones, igual sacaba deudas en dólares. Porque, bueno, toda la vida he trabajado con temas de tipo de cambio y veía proyecciones y hacía mi análisis y decía, bueno, No es un consejo, lo que ha hecho usted. no es un consejo, ¿verdad? Porque es hasta cierto punto es apostarle a, pero yo lo que hacía de manera muy rudimentaria al inicio era decir, ok, ¿cuánto se tiene que devaluar o apreciar el tipo de cambio para que se vuelva más caro que la alternativa, o sea, en colones? Entonces, eso es lo que yo haría. Si lo quieren hacer así rápidamente, es, ok, ¿cuánto? Entonces, por ejemplo, cuando yo lo hacía, el tipo de cambio estaba parqueado en 500, porque históricamente ha estado mucho tiempo en 500. El tipo de cambio se tenía que ir a 700, que en aquel entonces era algo impensable, es Stranger Things, ¿verdad? El upside down. Entonces, ¿qué pasa? Que no iba a pasar, al menos ese era mi pensamiento, y era una deuda de 7 años, o de 6 años en aquel entonces, creo que era. Si vamos a entrar en una deuda de 30 años, yo no les recomiendo tomar decisiones con información de corto plazo.
¿Qué quiere decir eso? Que si el tipo de cambio ahorita está muy bajo, pero venimos de un país donde tenemos una moneda exótica que por lo general tiende a devaluar, o sea que en el futuro seguramente vuelva a aumentar, yo no me pondría a jugar del experto financiero trader para esto. Yo me mantendría en lo más seguro posible, que es sacar una deuda en la misma moneda en la que gano y en la que probablemente ganaré durante muchos años en el futuro. Las cosas pueden cambiar. Yo antes ganaba en colones, ahora gano en dólares. Cuando ganaba en colones, el dólar está en 700. Cuando gano en dólares, el colón está en 490. Estoy del otro lado de la moneda siempre, pero tengo que tener mucha paz y tranquilidad en eso. Y por eso es tan importante el orden financiero antes de ponerme a ver cómo le gano 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 10 puntos porcentuales, lo que sea, a cualquier cosa. Porque si no, no tengo por dónde. Y por eso también es importante que cuando voy a incurrir en un gasto grande, casa, carro, yo pueda dar un buen adelanto, una buena prima, para que mi flujo de caja mensual no se vea afectado. Que eso es otra cosa, la gente siempre pregunta, bueno, si quiero adelantar o sea, si quiero hacer aportes extraordinarios, le tiro al capital o le tiro a bueno, le tiro al tiempo, ¿cómo es lo otro? O Plazo, o al plazo o a la cuota. El 99% de las veces vamos a decir al plazo, ¿verdad? Para que al final del día en el Excel salga que no le pagaste un chorro más de dinero en intereses al banco. Pero alguna gente quizás necesite, porque tienen un flujo de caja tan malo, quizás necesiten rebajar la cuota. Entonces, tenemos que revisar esas cosas, ¿verdad? Pero en el caso puntual de tipo de cambio, yo no tomaría decisiones en el momento por pánico, porque, ay, Carlos está diciendo que 4.70, ¿qué pasa si Carlos tiene razón? Y yo fui y le dije a mi empleador, porque pasa mucho ahora que los llaman y les dicen, mira, te vamos a cambiar de dólares a colones a este tipo de cambio. Lo hice. Y resulta que con el cambio de gobierno sucede algo y el tipo de cambio se dispara de nuevo. Que no creo que vaya a pasar, pero es una posibilidad. Estás pegado con los colones porque lo tomaste en tiempo ¿cómo se llama? De pánico. Ahora, muy importante con tipo de cambio. Todo el mundo habla porque es un tema político y es curioso, ¿verdad? Estamos de, en época electoral y yo no he escuchado a un solo candidato hablar del tipo de cambio. Y la razón por la cual creo que los candidatos no están hablando de tipo de cambio es porque entienden que no es un tema político, es un tema coyuntural del país. Y no solo del país, de la región. Porque si vos vas y ves el 2025, Costa Rica creció un 2%. O sea, estuvimos entre 510 y 500 el grueso del año y luego bajamos a 4, ¿no? Sí. Fue muy estable. Colombia, ¿verdad? Que todo el mundo dice es que todos están yendo a Colombia. Colombia apreció casi un 14%. México, si no me equivoco, apreció. Varios países de la región apreciaron y apreciaron más que Costa Rica. Eso quiere decir que al menos el 2025, esta conversación de es que todos son mucho más baratos que nosotros, sí, pero es que Costa Rica nunca ha sido el barato, ¿verdad? Sí, eso no es nuevo. Ay, mae. La gente que tiene préstamos ahorita en dólares y gana en colones. Buen momento para abonar, mejor se esperan. Tienen préstamos en dólares y ganan en colones. Entonces, o sea, son los bendecidos por Dios en este momento, sí. O sea, sí, si pueden abonar, genial. O sea, yo en esos tiempos, si ganara en colones, estaría comprando dólares. Pero ¿cuánto va a caer? Bueno, lo mismo que el mercado, no sabemos. Yo no sé si el colón se va a ir a 300, no creo. Yo tengo mucho cuidado con la gente porque hay gente que me dice como, uy, es un buen momento para comprar dólares y venderlos después, como, mae, esa no es como mi estrategia de inversión, digamos, como, yo no creo que eso sea como una buena idea, pero digamos, en el lado de los ahorros, es un buen momento para empezar a ahorrar en dólares. Sí, claro. Exacto, entonces, digamos, como de ese lado, sí, hay gente que lo toman como estrategia de inversión, como, no, voy a sostenerlos y los vendo cuando estén 700, mae, no, tengo mucho, O sea, mucho cuidado. vamos a ver, Costa Rica históricamente es un país que tiene muy poca volatilidad, ¿verdad? Entonces, vayan a ver la historia. ¿Cuántas veces ha llegado el tipo de cambio?
Es más, nunca ha llegado a 700 per se, pero digamos que sí, llegó como a 699, pero ¿cuántas veces en la historia ha llegado a 700? Sí, y la gente se quedó guindada como en ese 700 y todavía atiendo gente que me dice como, "Ma, es que cuando el tipo de cambio estaba en 700 yo ganaba, no sé, 16 millones y ahora gano 5 millones de pesos menos". Y yo como, "Mae, pero el tipo de cambio, no, digamos, uno nunca debería haber hecho el presupuesto basado en el dólar a 700". Sí, sí, o sea, no puedo hacer mi punto de equilibrio basado en tipo de cambio. Que de hecho yo estuve en una charla de tipo de cambio y un analista que me parece muy, muy bueno, eh, tuvo la mala decisión, diría yo, o el mal momento de decirle a exportadores, porque era una sala de conferencia importante, había algunas personas del mundo político enfrente, y les digo, ustedes no pueden hacer su punto de equilibrio basado en el tipo de cambio. Si su negocio depende del punto de equilibrio por el tipo de cambio, es un mal negocio. Sí, claro. Y claro, se le vinieron encima, ¿verdad? Ahora, Pero tenía razón. toda la razón, o sea, toda la razón. Entonces, lo mismo con las finanzas personales, ¿verdad? 700 fue en el 2022, estamos en 2026. Si vos me decís, es que yo hace 4 años ganaba 5 millones más por concepto de tipo de cambio, yo lo que te tengo que decir con todo el respeto del mundo es, o te tienes que ordenar mejor, tú ya has tenido 4 años para hacerlo, y si no lo has hecho, empezamos hoy, o tienes que ganar más. Y yo sé que es feo decirle a la gente eso, ¿verdad? Pero a veces parte de nuestro trabajo es también ser honesto con la gente Mm. y decirle, no, estás gastando o estás viviendo una vida que en este momento no puedes costear, Sí, ¿verdad? Entonces, para mí siempre va a ser un buen momento ahorrar en dólares, ¿sabes? por- Porque el dólar es la moneda más líquida del mundo, ¿verdad? Entonces, de ahí siempre va a ser, en mi opinión, mejor, aunque el CDP me va a pagar menos, que el CDP, yo lo he dicho mil veces, para mí es un instrumento de ahorro, no de inversión. La cuenta high yield de Multimoney, por ejemplo, si hablamos de una cuenta así, o la cuenta del banco a la vista que me paga más, me va a pagar más en colones que en dólares, que si ustedes han visto, eso se ha ido acortando Ujú. la diferencia. ¿Por qué? Porque la tasa de política monetaria, que es la tasa del Banco Central, viene bajando desde hace tiempo, que ese es el otro argumento. Es que el Banco Central debería bajar la tasa de política monetaria y con eso el tipo de cambio va a volver a subir. O sea, sí, pero ya no, ¿verdad? Porque ya la han bajado suficiente. Como para que eso padre y no ha pasado. La puedes bajar más y el argumento lo entiendo y lo mantengo y lo apoyo en el sentido de que tenemos inflación negativa en grandes partes del año. Entonces sí debería bajar más. El punto es que si baja mucho más, yo no siento que haya un efecto en este preciso instante importante en el tipo de cambio. Lo que espera la gente, que es que rebote, Ujú. ¿verdad? Sí, que también la gente, siento que la gente que está afectada ahorita, digamos, la gente que gana en dólares, lo que espera es igual de vuelta a un rebote a 700 o a 650, que no es algo que va a pasar. Yo creo que el punto ideal estaría como en 550 por ahí. Ese sería como el mejor lugar para estar como bien estable. Pero ahora del otro lado, gente que gana en colones y tiene préstamos en dólares. No, eso es el mismo lado. Gente que gana en colones y tiene Ah, ok, verdad. Gente que gana en dólares y tiene préstamos en colones. Sí. hay que revisar puntualmente. ¿Verdad? O sea, sí. Ah, A ver, y no eres en maíz. no sé por qué alguien haría eso inicialmente, porque la tasa en colones siempre es más alta. Entonces, no. Inicialmente le diría, ¿quién lo aconsejó para hacer eso? ¿O en qué estaba pensando en ese momento, verdad? Segundo, hay que ver qué tanto puede sostener eso y si no lo puede sostener es ir a hablar con el banco, ¿verdad? Ir a buscar o un arreglo, una solución, una refundición. Incluso lo que pasa es que cuando hacemos una refundición hay algo importante, ¿verdad? Y eso yo lo digo y lo repito mucho, la casa nunca pierde. Claro. Entonces, si vas a hacer una refundición, si vas a venderle tu deuda a otro banco, probablemente vas a tener que pagar penalidades. Ujú. Y en cuyo caso, tengo que hacer el análisis de, ¿me sale más caro esto o lo otro? Pero lo único que les puedo decir es, si no lo han hecho, no lo hagan. Si ganan en dólares, endeudense en dólares.
Y si fuera como el caso de alguien como que había tomado el préstamo desde antes, digamos, que lo tomó en la misma moneda y luego pasó a cambiar a ganar en la otra moneda, digamos, alguien que ganaba en colones, sacó el préstamo en colones y Sí, luego pasó a cambió de ganar en trabajo. pesos. Digamos que no esté como tallado. ¿Es un buen momento para abonarle o no, no es un buen momento para abonarle? Mejor se espera. Yo me esperaría, ¿verdad? Yo me esperaría, lo que pasa es que de nuevo, hay que ver qué tan profundo, qué tanto le da la, el camino a esta persona, porque la realidad es, no sabemos cuánto tiempo el tipo de cambio se va, Ujú. ¿verdad? Y yo no tengo una bolita mágica para decirles, es que se va a quedar ahí. O sea, sí les puedo decir eso. Cuando el tipo de cambio se fue a 700, en gran medida fue porque los fondos, las operadoras de pensiones, se abrió la puerta para que invirtieran gran parte de su cartera, aproximadamente un 20-25%, no estoy seguro, en mercados internacionales, ETFs en bolsa de valores. Y por eso después la gente decía, es que qué mala idea la del fondo de pensiones y ahora vean cómo estoy perdiendo plata. Claro, porque el 2022, S&P 500, Nasdaq, etcétera, todo es abajo, ¿verdad? Fue el peor año de los últimos 5. Ujú. No fue el 2020, fue el 2022. Ahora, ¿qué sucede? Que al hacer eso, imagínate el montón de dinero que tienen que ir a demandar de dólares. Y acordémonos que en este tiempo también está la guerra de Rusia y Ucrania. El precio del petróleo va por 100 colones, $100, más de $100, lleva 130 y pico. Hoy está en 60, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que tenés varios factores que apoyan un aumento en el tipo de cambio. Para después, varios factores que apoyan una caída, que son, número uno, un gobierno que dice, bueno, vamos a parar esto, y el gobierno literalmente paró la subida. O sea, yo lo vi porque en ese momento estaba operando mercado. Y segundo, el gobierno llega y dice, ok, vamos a pasar de 3% en la tasa de política monetaria a 9%. Lo hizo muy agresivo, muy rápido. Eso hace que capitales del exterior digan, suave un toque, cambiamos a colones, invirtamos en lo que se llama el overnight, o sea, nos ganamos la tasa de interés solo por la noche y luego vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque había una diferencia, había un premio por los colones. Eso hace que entonces empiece a entrar mucho dinero y el tipo de cambio empieza a caer. Ahí lo que pasó fue, bueno, la tasa se tiene que empezar a bajar para moderar, etcétera. Lo que la gente le critica al Banco Central, que ahí sí entro yo en un punto donde yo digo, sí, creo que no estuvo tan bien, es que el Banco Central debería mitigar la volatilidad. Eso es como lo que se espera de ellos. Y sí les puedo decir que me parece que de 700 a 500 no mitigaron tanto como yo hubiera querido. Sí lo hicieron, pero no tanto como yo habría esperado. Lo que pasa es que también tenemos que entender la otra cara de la moneda, que es, hay mucha presión a la baja, hay muchos dólares en el mercado. Mm. Interesante. Entonces, resumen, para terminar. Bueno, resumen para terminar, el mejor consejo financiero que le puedo dar a alguien, siempre lo digo, es, si alguien le ofrece algo gratis, acepten. Es algo chistoso porque lo hemos hablado, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, una vez estábamos en un viaje, Kevin y yo, íbamos cruzando, este, íbamos cruzando, entrando aquí a donde venden café y demás en el aeropuerto. Y yo le contaba una historia de que iba con mi novia y que llegamos ahí y nos dicen, ¿quieren café? ¿Verdad? Cafecito. Y yo digo que sí. Y ella dice que no. Y yo le digo, ¿cómo se le ocurre decir que no? Le están regalando café, ¿verdad? Entonces es algo que yo lo digo de manera chistosa. Obviamente no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Lógicamente cuando me están regalando algo es a cambio de algo, ¿verdad? Quizás no sea monetario en el momento, o quizás sea eh, un gancho para que yo entre a comprar algo más. Pero si me lo están regalando, adelante. Ese es mi consejo financiero por excelencia. Lo que le puedo decir a la gente es, se ha subestimado mucho, ya sea por literatura. Yo sé que usted odia Padre Rico, Padre Pobre. A mí me gusta, pero no es una Biblia, ¿verdad? Creo que hay que tomar las cosas.
De todo hay cosas que podemos tomar cosas buenas y no tenemos que verlo todo ciego. Robert Kiyosaki es una persona que ha hecho su vida y su imperio en Estados Unidos, por la razón que sea, pero en Estados Unidos. Y parte de lo que esta persona dice mucho es ahorrar es malgastar su dinero. Y eso ha premiado mucho en redes sociales, etcétera. No solo él, sino otra gente hablando de lo mismo. Y yo lo que vengo a decir es, sí, ahorrar es mantener tu dinero. Por el otro día había un post de eso, ahorrar es mantener tu dinero, invertirlo es multiplicarlo. Sí, está bien. Pero no quiere decir que uno es malo y el otro es bueno. Tenemos que tener una sintonía entre ambos y cuando nosotros logramos tener una sintonía entre ahorro e inversión, primordialmente ahorro de primero, y todos mis gastos yo los tengo presupuestados, pues voy a tener una vida mucho más tranquila financieramente hablando, que eventualmente es muy probable, no es una ciencia cierta, pero es muy probable que se va a traducir a que tengas una vida más tranquila en general, ¿verdad? Tenemos que recordar otra cosa, vos decías, bueno, es que me compro una casa, pero tengo una pensión de 200,000 colones, tengo que vivir de mis hijos, ¿verdad? Esas fueron tus palabras textuales. La gente ya no tiene hijos. Sí, y no va a tener pensión. Entonces yo les decía, ya era una pareja, les decía, más es que ustedes no quieren tener hijos. O sea, es una decisión de ustedes. No van a tener pensión. No la van a tener. Entonces, tenés que empezar a trabajar en eso ahora, porque mi abuelo de 97 años tuvo 8 hijos y somos como 40 primos. Entonces, de una u otra manera, cada quien aporta su granito de arena, porque no es solo dinero. A mi abuelo lo ayuda, por ejemplo, una tía que está con él casi que 24/7. Que uno podría decir, bueno, hay que contratar una enfermera o una persona que está ahí. Pues no, porque está ella. Hay que contratar a alguien que le haga la comida. Pues no, porque llega otra hermana. Tiempo de diversión, bueno, llega otra gente a sacarla. La comida la aporta otro hijo, otra hija, ¿verdad? Pero si yo no tengo esos 8, mi abuelito tiene una pensión de 150,000 colones. O sea, ¿cómo viviría él? No podría. Y esta es la realidad para todas esas parejas que tienen 28, 30, 35 años, que dicen, ok, no voy a tener hijos porque quiero disfrutar de la vida, ¿verdad? Porque quiero viajar, quiero comprar, quiero esto, quiero lo otro. Cool, perfecto. O sea, nos vamos a extinguir, eso sí es cierto, ¿verdad? Costa Rica ya está con una tasa de reproducción o como se llama, de natalidad de extinción. Ok, aceptemos ese hecho. Pero usted como persona tiene que pensar en su futuro. Y si no empieza a pensar en su futuro ahorita cuando te da 60 años, porque los va a tener, se va a dar cuenta de que debió haber hecho esto antes. Porque yo hoy, y se lo digo a todos mis clientes jóvenes, yo tengo 37 años. Yo me acuerdo cuando cumplí 30 y pensaba que era el fin del mundo. Han pasado 7 años desde entonces. Y yo le digo a mis clientes, yo siento que tengo 27, o 28, o 29, o 30 incluso. Porque el tiempo, cuando me doy cuenta, pasa así. Pero es cierto lo que le dicen a uno los abuelos, los papás, todos disfrute porque se va rápido. Entonces yo a muchos clientes les digo yo, man, en 15 años vos vas a tener mi edad. ¿No te gustaría llegar a mi edad con un patrimonio de 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 dólares? ¿O querés llegar igual que como estás hoy? Y eso es mi consejo. Ese es el consejo. Dejamos a todo el mundo en depresión, básicamente. De ahí no más. No, para nada. Pues y recuerden, gasten su dinero en cosas que les gustan. Es importante gastarlo también. El dinero es energía. Yo creo que esa es la clave, digamos, como uno tiene que descubrir qué es lo que le gusta y también que no se vale que le guste todo. Uno tiene que ser como muy clínico a la hora de decidir como, ok, estas son mis prioridades, estas no. Y creo que eso es lo que le falta a mucha gente, como definir prioridades. Mae, qué chiva que no te gustó todo, ¿verdad? O qué chiva que, no te, que tengas un punto de vista distinto al mío. O sea, yo siempre le digo a la gente, porque es muy común que la gente me dice, es que yo les digo a usted a Pivot y a Riff. Ok, buenísimo, ¿verdad? Yo les digo, bueno,
Kevin y yo no vemos todo igual. Ujú. No y yo no vemos todo igual. Otros asesores no vamos a ver las cosas iguales. Y está bueno, qué dicha. Porque si no, sería muy aburrido todo. Y lo mismo con todo. A vos te encanta usar camisas negras para todo. A mí me gusta tener a mis clientes con una camisa, ¿verdad? Pero es un tema de gustos al final del día. Ujú. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque en algún momento en mi vida eso fue lo que pasó. Yo vengo de un banco y en el banco yo tenía que usar saco y corbata y mi jefe me dijo, si no tenés una corbata en 20 segundos porque llegó un cliente, te despido, ¿verdad? Entonces hay cosas que quizás uno tiene en su interior que otros no y hacen un poquito la esencia de quién somos y de cómo en el caso de nosotros asesoramos a la gente. Ujú. Si todo fuera igual sería tremendamente aburrido y seamos honestos, toda la gente que critica lo que hace Kevin, lo que hace Carlos, lo que dice en un video, lo que dice en el otro, no tendrían esa oportunidad de hacerlo. Entonces también ellos no serían tan felices. Bueno, sí, la verdad sí. Pero no, madre, un gusto, como siempre. Muchas gracias. Y nos vemos el otro año. Nos vemos el otro año, gracias por invitarme. Pura vida. Díganme, Carlos Valerín CR. Hay que usar la pauta.